Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con una agenda nacional, regional y local bastante movida. Como es natural, en estos días parece que las brisas del carnaval han llegado hasta Bogotá y ha habido un cambio considerable en la temperatura. El calor está subiendo. También la sequía está causando estragos en algunas zonas del país. Y esto como que ha tenido incidencia en la voluntad, en el ánimo y en el clima político de nuestra nación. El día de ayer salió un informe del DANE sobre el estado de la economía que estaremos analizando con dos expertos en este programa. No se lo pierda, conéctese, porque también saludamos aquí a todos los internautas que se conectan a través de las redes sociales y todas las plataformas digitales por las cuales podemos estar en comunicación. También hay una tormenta política, una escalada de renuncias. La ministra del Deporte renunció sin mencionar en su carta la supuesta razón o motivo de el desistimiento en el ejercicio de sus funciones, que según la mayoría de los medios de comunicación ha sido la pérdida de los Juegos Panamericanos para Barranquilla. También se ha anunciado recientemente, el día de hoy, la renuncia del viceministro del Interior, una de las personas más activas en la agenda legislativa, y las razones, al parecer, apuntan a tener diferencias con el jefe de la cartera ministerial. Ni hablar de lo que hemos estado analizando en este programa con la lentitud en la designación del nuevo fiscal. Para algunos un proceso lento, una operación tortuga, un golpe blando, una ruptura institucional. Para otros una situación normal, cotidiana, por el mismo reglamento que establece la fórmula para designar al fiscal, y quienes están de acuerdo con esta tesis manifiestan que en el pasado ha ocurrido así con encargos inclusive prolongados en la Fiscalía General de la Nación. Mucho de qué hablar el día de hoy y tenemos dos invitados muy importantes. Está con nosotros el doctor Jairo Parada. Jairo Parada es economista, doctor en economía, profesor, investigador, columnista, una de las voces más autorizadas de la opinión pública en nuestra ciudad. Doctor Jairo Parada, bienvenido al Termómetro nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias, Julio César, por tu invitación y un saludo a mis compañeros de panel y a toda la audiencia visual del programa. Muchísimas gracias, doctor Jairo Parada, por estar con nosotros. Desde la ciudad de Cartagena se conecta a este programa el doctor Amaranto Daniels. Amaranto Daniels es profesor universitario, profesor de Derechos Humanos, columnista, escritor, analista político, investigador, doctor en Sociología. Doctor Amaranto Daniels, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Un fraternal saludo y mis respetos al profesor Jairo Parada, y esperamos aportar algo en este análisis sobre la agenda que en este momento y la coyuntura atraviesa el país. Muchísimas gracias, doctor Amaranto Daniels, por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Entremos en materia. Hay una voz que a mí me gusta mucho y es la socioeconomía. La economía y la sociedad deben ir de la mano. Alguien dijo alguna vez que la mayoría de los problemas económicos incidían en todas las facetas de la vida, y algún crítico de un presidente norteamericano llegó a llamarlo estúpido diciéndole que el problema era la economía. ¿Cómo está la economía colombiana? Ayer salió un informe
del DANE, y tenemos a uno de los economistas más respetados en nuestro país en este panel, y por eso le vamos a pedir así, abiertamente, doctor Jairo Parada, ¿cómo está la economía en Colombia según este reporte oficial y según sus observaciones también como académico y científico en este tema? Julio César, creo que los datos del DANE de ayer, ya oficiales, tienen un lado bueno, positivo, y tienen un lado también problemático, negativo. El lado positivo es que afortunadamente se evitó que en el 2023 ocurriera una recesión, es decir, el balance de todo el año indica que el Producto Interno Bruto creció positivamente 0.6% positivo. La parte complicada de este dato, aunque no sorprende dada toda la coyuntura internacional que estamos viviendo, es que ese crecimiento fue supremamente bajo. Es un crecimiento menor al crecimiento poblacional, lo cual nos indica que el PIB per cápita el año pasado descendió, cayó. Y muchos indicadores señalan que hay unos sectores que vienen con problemas. El caso del sector industrial, que es uno de los sectores claves en el desarrollo económico. La agricultura, afortunadamente, el sector agropecuario se repuso un poco, pero en el sector de comercio también hubo caídas, e igualmente sucede en el sector de vivienda, donde las ventas de viviendas nuevas han caído en forma importante, y una cifra preocupante también en general la caída de la inversión, tanto privada como pública. Entonces se dan las condiciones preocupantes para lo que va a ser el 2024, porque fíjense que este año nadie pensaba en el 2023 que el Producto Interno Bruto fuera a caer menos del 1%, es decir, todo el mundo esperaba un crecimiento del 1%, del 1.4%, y el dato oficial ya es 0.6%, y este dato ha sorprendido a todos los analistas. Parece que la crisis pues es de mayor profundidad que lo que se había pensado. Entonces, el escenario para el 2024 es complicado. Si el gobierno logra ajustar sus políticas, si el Banco de la República ayuda bajando las tasas de interés y se logran éxitos en la estrategia exportadora, es posible que este año podamos siquiera crecer por encima del 1,5%, lo cual sigue siendo bajo. Es decir, al gobierno de Petro le ha tocado una coyuntura difícil de estancamiento y bajo crecimiento económico. Hay que entender que esta situación no es solo doméstica, es decir, no es por culpa del gobierno o por las tremendas señales negativas que se le lanzan al sector empresarial. Yo creo que esto sería una interpretación supremamente sesgada y ligera, porque la situación mundial, excepto Estados Unidos, que es el único país que en los países desarrollados ha crecido el año pasado un 3%, lo cual es maravilloso para los Estados Unidos, ya oficialmente se ha decretado recesión en Europa, sobre todo en Alemania, que es el motor central, y en el Japón, en el Oriente. Y en China la tasa de crecimiento cayó. Entonces hay un escenario mundial complicado que afecta las perspectivas económicas. Entonces este va a ser un año difícil, y esto va a extenderse hasta el 2025, porque la coyuntura mundial se ha vuelto muy conflictiva, porque la guerra en Ucrania ha seguido, y ahora la nueva guerra en Gaza. Todo eso lanza señales negativas a la inversión y al ambiente económico, porque si bien estimulan el gasto militar, nosotros tenemos que entender que una economía basada en el gasto militar rápidamente desemboca en problemas como inflación y deterioro de muchos sectores productivos de bienes
básicos de bienes para la vida, no para la guerra. Luego, la coyuntura que enfrenta el gobierno este año sigue siendo difícil y aún el año entrante. Entonces, estos años no han sido muy benéficos para la gestión del gobierno del cambio. Años que implican desde todo punto de vista grandes retos, considerables desafíos, porque el crecimiento económico, como muy bien nos lo está ilustrando el doctor Jairo Parada, tiene implicaciones de todo orden. Bajo esta perspectiva, el impacto que tienen los indicadores macroeconómicos en la política pública y específicamente en la política social van a generar algún tipo de indignación, resistencia, y la oposición será capaz de capitalizar ese descontento, como algunos ya están anunciando, un alto nivel de rechazo a este gobierno, no solamente al presidente de la República, sino a todo el equipo de trabajo, considerando que hay una gran deserción en los ministerios. Las reformas avanzan, además, a paso lento, y la crisis institucional salta a la vista. Contamos hoy con uno de los sociólogos más respetados en la academia en el Caribe colombiano y a nivel nacional, el doctor Amaranto Dáñez. Doctor Amaranto Dáñez, para entender qué es lo que está pasando en Colombia, todo es lento, crisis institucional, señalamiento de golpe blando, de ruptura en el sistema político, de una persecución y un plan en marcha para no dejarlo gobernar, dice el presidente de la República, Gustavo Petro, y otros dicen que es una situación ya normal a la que estamos acostumbrados los colombianos y que se acentúa por la forma como el presidente permanentemente maneja las redes sociales. ¿Cómo podemos entender toda esta tormenta? ¿Es un asunto estrictamente económico o esto es ya de vieja data, recurrente en nuestra cultura social y política? Bueno, Julio, sin lugar a dudas, y partiendo de lo que decía el profesor Parada, ese indicador económico, el crecimiento de la economía, la provisión de bienes y servicios y la generación de ingresos y de empleo, obviamente afecta el escenario político y social. Partiendo de la base de que la llegada al poder del gobierno Petro hace 14, 18 meses marca una ruptura en Colombia, país tradicionalmente conservador, bipartidista, atravesado por un conflicto armado de más de 5 décadas, en donde la institucionalidad no ha logrado asentarse y tener reglas de juegos para la interacción de los diferentes actores sociales. Luego, entonces, ese discurso del gobierno de transformación del cambio choca con unas estructuras políticas, económicas, sociales, que en los últimos 30 o 40 años han manejado al país, pero que son unas estructuras desde las políticas públicas que han sido muy frágiles. Aquí hemos tenido más políticas gubernamentales que políticas públicas y que no han facilitado esa transición al cambio que el gobierno plantea. Creo que el primer error del gobierno es pensar que en 4 años cambiaba unas estructuras y arreglos institucionales que vienen de la Constitución de 1991 y en el modelo económico neoclásico que ha venido implementándose en Colombia, y unas políticas sociales que no guardan mucha relación con el marco de Estado Social de Derecho, teniendo como eje transversal el conflicto. Entonces, el primer punto es esa ruptura que plantea el gobierno. A la vez empieza a tener problemas porque no hay una negociación clara a nivel de las reformas en el Congreso. Y se avanza el primer semestre y ese modelo de gobierno que tiene el presidente de avanzar sin llevar de la mano una estructura de políticas, unos arreglos institucionales y un
unos consensos mínimos en el Congreso y con el sector empresarial, van generando toda esta serie de diferencias, de desencuentros que también emiten señales negativas a la inversión privada y pública. Y unas estructuras anquilosadas de carácter político que consideran que este gobierno no debe continuar o no debe llevar a cabo esa reforma, en el buen sentido de la palabra. Entonces ese choque es lo que nos tienen todos hoy en día hablando de golpe blando, hablando de ruptura. Pero cuando uno observa lo que ha pasado, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, aquí ha habido nuevas dinámicas para una democracia tan frágil como la nuestra. El hecho de que los grandes medios de comunicación del establecimiento empresarial y político hoy en día ejerzan la oposición que hay, el hecho de que tengamos unos órganos de control con una mirada permanente de ver sobre los actos de gobierno, y el hecho de que tengamos una organizaciones sociales, una sociedad civil en construcción, tratando de hacer viables los cambios, es una muestra de que esa transición en este momento se encuentra en ese momento. Una oposición que no tiene claro en muchos casos su derrotero y ha incluido en lo que se llaman las verdades de los fake news y el rol de los medios, de las redes sociales. Segundo, un gobierno que no logra estructurar un derrotero para sacar adelante las reformas que están atrasadas y que pueden colapsar en un momento dado. Y tercero, una sociedad, una cuestión social que viene resquebrajada, afectada por los efectos devastadores del COVID-19 y que no encuentra esos consensos mínimos. Entonces, allí surge, por ejemplo, no es entendible, con todo respeto por la institucionalidad, pero es una sociedad frágil. En el caso de la Corte Suprema, más allá de los tiempos, uno se pregunta, en ese arreglo institucional, nos preguntamos si de verdad la Corte tiene criterios de evaluación, de análisis, desde el punto de vista del direccionamiento estratégico de las hojas de vida de quien llega a ocupar el cargo de fiscal. Y si la Fiscalía, que maneja un presupuesto de más de 6 billones de pesos, más de 20.000 funcionarios, cumple con su objetivo de ser un ente rector de la política criminal, sin dejar por fuera el debate que ha significado para el país el tema de la paz total, que ha encontrado dos elementos sustanciales que no le permiten avanzar. La ausencia de un documento de política pública, más allá de la narrativa, el discurso oficial del presidente, de la convivencia, de desactivar los actores armados del comisionado de paz, frente a un escenario en las regiones, por fuera de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en donde tenemos economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, lavado de activos, que están horadando las bases de la economía formal. Caso Sur de Bolívar, caso del Cañón del Micay, caso Sierra Nevada de Santa Marta, Monte María, y una cooptación del Estado, que es el gran debate que debemos plantear. Una reconfiguración y captura y cooptación del Estado en Colombia por parte de actores legales e ilegales en diversos motivos que cada día le rompen más esa estructura a la democracia colombiana. Por ejemplo, si uno mira los servicios públicos en el Caribe colombiano y los operadores que ha habido han estado salpicados de escándalos y pésimas tarifas y bajas coberturas en energía eléctrica, en el servicio de agua potable, basuras. Y ahí hay unos grandes conglomerados empresariales nacionales e internacionales asociados que aprovechan ese modelo de economía neoclásico de regulación que sale del acuerdo del año 90, la Constitución del 91 y la ley de servicios, la ley 142, al igual que aparecen otros actores como el Clan del Golfo, el Estado de la FARC, las disidencias, que tratan de capturar los territorios rurales donde el Estado no ejerce soberanía. Yo creo que este es el debate que realmente tenemos que empezar a mirar, más allá del papel de la Corte y lo demás, es cómo en los territorios cada día más la sociedad, las organizaciones se ven confinadas, afectadas por esta cooptación y reconfiguración del Estado que estamos viendo y que la paz total no ha logrado entender hasta dónde estas economías ilícitas realmente son una verdadera barrera a lo que queremos como democracia y como sociedad y como economía.
presenta una radiografía de un problema institucional que ha marcado nuestra historia. Pareciera que las instituciones no logran consolidarse y quienes están al frente de ellas tienen objetivos sectoriales, partidistas y particulares, y aquella noción del bien común, de la conciencia colectiva, está cada vez más fraccionada. Los partidos en Colombia encuentran su acepción original. Están partidos, están reventados por dentro, llenos de fisuras, sin un norte ideológico claro. Parecen ser efectivamente, en el término político que se emplean, movimientos para campañas. Actúan en campañas a favor de candidatos, de posicionar a figuras en cargos de elección popular, pero yo pregunto, más allá de la agenda legislativa y política de nuestros mandatarios regionales, ¿cuál es el rol de los partidos políticos para conectar con la ciudadanía y proponer soluciones a tantos problemas? Tenemos más de un siglo discutiendo todavía sobre inclusión, sobre el problema de la tierra. La tierra no es comprar y vender, es cómo hacerla productiva, cómo satisfacer las necesidades del mercado y convertir a nuestra economía en una potencia productiva. Parece que el concepto de diversificación aquí se ha quedado solamente en decir si vamos a dejar de investigar, si vamos a dejar de producir hidrocarburos, y la diversificación se quedó solamente en un lenguaje discursivo sin operacionalidad. Y ojo con esto, porque no es un asunto del gobierno actual solamente, ha sido un problema tradicional en nuestra historia. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Un tema que ha afectado mucho a la ciudad de Barranquilla ha sido la pérdida de la celebración en nuestro territorio de los Juegos Panamericanos. Mucho se ha dicho. Cada quien señala al otro de responsabilidades. Pero yo creo que esto amerita un análisis mucho más profundo, independientemente de a quién se le echa la culpa. Ahora todo el mundo responsabiliza a la ministra actual. Pero ¿cuántos ministros pasaron por ese ministerio creado en el gobierno de Iván Duque y que hasta el día de hoy parece no tener un norte claro en cuanto a una política pública de desarrollo deportivo integral? El problema no ha sido de gobiernos, el problema ha sido estructural. No vamos a decir aquí quién tiene la culpa y quién no, porque ya ese lenguaje ha quedado completamente rezagado frente a la realidad. Y quienes todavía quieren buscar una cabeza, en efecto, la ministra acaba de renunciar. Ahora vamos a ver a quién designan. Si designan a alguien que conozca del tema, a un buen gerente que se rodee de las mejores personas, o cuál va a ser la iniciativa para resolver estos problemas. Vamos a analizar el impacto y el efecto tanto económico como sociológico de la pérdida de los Juegos, nada más y nada menos, Panamericanos en Barranquilla. Eso era poner a la ciudad a puertas de una posible candidatura a unas Olimpiadas en el futuro, porque ya se cumplía con todo el ciclo olímpico. Doctor Jairo Parada, ¿qué podemos entender desde el punto de vista económico de la pérdida de estos Juegos en la ciudad? ¿Simplemente fue un mal manejo político o hay que analizar mucho más allá en la generación de empleos y sobre todo en los recursos que entrarían en inversión para la ciudad? Evidentemente, la pérdida de los Juegos fue un duro golpe para la ciudad de Barranquilla y uno no lo puede minimizar porque implicaba grandes inversiones del gobierno nacional. Esas inversiones no las podía hacer per se ni el distrito ni la gobernación del Atlántico.
y eran unas inversiones que se estimaban en más de 200 millones de dólares, es decir, estamos hablando de casi 8 billones de pesos. Al perderse la sede, esas inversiones no se van a dar. Entonces los impactos en empleo, en capital físico, en hotelería, en turismo, son tremendos para el área del Caribe, no solo Barranquilla. Pero yo quisiera que lleváramos la reflexión un poco más profunda. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Yo creo que el mismo presidente ya zanjó la discusión diciendo que ambos gobiernos, el saliente y el entrante, se durmieron con el problema y no cumplieron con el cronograma de los pagos. No creo que hubiera habido un sabotaje consciente del gobierno nacional a estos juegos, porque sencillamente la ciudad y el Atlántico están bajo control de un sector político que no pertenece al del presidente. No creo que esa hubiera sido la razón. Yo creo que hubo mucho de inercia y mucho de descuido de ambos gobiernos, como bien lo dijo el presidente. Ahora, lo que sí nos debe llevar a la reflexión, y esa es mi crítica un poco al modelo económico que se sigue en Barranquilla, es pensar de que el desarrollo de Barranquilla se va a lograr a punta de esta naturaleza de estos eventos. Hace pocos años se hicieron los Juegos Centroamericanos y se pusieron como la panacea de la ciudad. Sí, mejoraron algunos estadios, inversiones, etcétera. Ayudó eso a la ciudad, pero eso per se no define el destino de una ciudad o de un departamento como este. Luego vino, recuerdo yo, la reunión del BID, entonces era la gran solución para los problemas de la ciudad y el departamento. Se hizo el Congreso del BID aquí y nada de fondos pasó. Llegó gente, hubo gastos, hubo inversiones, pero no tuvieron un peso determinante en la dinámica de la ciudad. Entonces yo no creo, y esa es la crítica que yo le hago a nuestras élites locales, que no podemos vivir construyendo un modelo de ciudad y departamento a base de grandes eventos, como si esa fuera la única opción. Los eventos deben ser algo auxiliar, que cuando se aparecen en el panorama hay que aprovecharlo y aprovecharlos bien, porque ayudan al desarrollo de una ciudad. Miremos la experiencia de Cali en el pasado con los Juegos Panamericanos, que eso contribuyó a cambiar la imagen de Cali y llevó a la construcción de vías y escenarios que transformaron a Cali. Entonces, evidentemente se deben aprovechar y no se pueden dejar perder. Pero el riesgo está en que sigamos creyendo que el desarrollo de Barranquilla y el Atlántico se va a dar solamente o exclusivamente gracias a los eventos, puesto que eso no tiene ningún fundamento. El desarrollo de un territorio va a depender de su dinámica industrial, comercial y de servicios. Si esta pierde fuerza o se hunde en la informalidad o no logra dinamizar la economía, pues no habrá evento que nos salve de la decadencia. Por ejemplo, si uno mira cuánto produce el Atlántico en el Producto Interno Bruto de Colombia, no llega ni al 5%. Y cuando uno hace la revisión de las cifras en la historia reciente con las cuentas regionales, uno encuentra que esa participación no ha aumentado. Es más, en algunos años ha decaído y se queda en el 3,5%, si acaso el 4%. Nosotros no hemos aumentado nuestra participación en el Producto Interno Bruto. Algo estamos fallando en materia de productividad y también de competitividad. Entonces el desarrollo industrial de Barranquilla está limitado, ha faltado una estrategia local de industrialización, no existe. Es casi que esperando que la espontaneidad de las cosas no resuelva el problema. Y se ha creído que a base de centros comerciales y bodegas vamos a resolver el problema. Yo digo que no, que el desarrollo comercial es un componente importante, pero tiene que ir acompañado de un desarrollo industrial y comercial. Y esa es la apuesta que Barranquilla y el Atlántico no logran solidificar. Fíjate que ahora que tú mencionaste el tema de la sequía, uno no entiende cómo en estos
las 3 gobernaciones que han pasado, que van para la 4ª ya, de lo que yo he llamado el modelo Char. Uno no entiende cómo estas gobernaciones no han sido capaces de resolver el problema del agua, con el río ahí mismo y la ciénaga del Guájaro. Entonces, ¿cómo es posible que ahora mismo haya municipios que haya que estarle llevando agua en carro tanques? Porque seguimos atrapados en el problema del acueducto. Mire, yo desde los años 90, cuando trabajé en el Corpes de la Costa Atlántica, se construyeron y establecieron los primeros planes regionales del agua potable. Todos los gobernadores aquí en el Atlántico han insistido que el agua potable es clave. La pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no se ha resuelto eso? ¿Por qué todavía seguimos en esta inercia de que llega una sequía y no hay agua en los municipios? Y hay que llevárselas en carros tanques. Eso quiere decir que las estrategias no han funcionado o han sido demasiado frágiles. Entonces, un departamento que fuera de Barranquilla no puede garantizar el suministro de agua potable. Están problemados para su desarrollo, porque sin eso no hay industria, no hay nada. Ni qué decir de la parte energética, donde sabemos que la costa caribe está afectada por las tarifas de energía eléctrica las más caras del país. Y es algo que este gobierno del cambio tampoco ha resuelto. Ha tratado de aminorarlo con nombramientos en la CREC, etcétera, pero no ha habido una solución de fondo. Y en menos de 2 años nosotros hemos visto cómo se nos han duplicado los recibos de energía eléctrica. Hay un problema grave en las fórmulas que definen las tarifas de energía en relación con la producción hidroeléctrica y la producción térmica, y esas fórmulas a nosotros no nos están favoreciendo, ¿no? Se nos impone una energía supremamente costosa con respecto al promedio del país. Entonces, variables tan fundamentales como el tema del agua potable, el tema de las tarifas eléctricas y el tema de los servicios públicos siguen siendo una agenda no resuelta, por lo menos en los municipios diferentes a Barranquilla. En Barranquilla se ha avanzado mucho, eso hay que reconocerlo, y estos temas se han superado. Hay algunos barrios en que no, pero en general en la ciudad se han superado, pero en el Atlántico no. Y eso limita mucho el desarrollo industrial y comercial. Entonces yo diría, Julio César, que el gran problema de esta discusión sobre los juegos es verlo como la solución, la salida al desarrollo. Y hay que entender que no es así. Ayuda, no serviría que se hubieran hecho, pero no se pueden convertir en la estrategia de nosotros ir de un evento a otro para poder desarrollar estos territorios. De ciudad como sede de foros, congresos, actividades deportivas y principalmente como un gran centro comercial con construcción de estos moles que atraen mucho turismo y movimiento no solo nacional, sino también internacional, debería ir acompañada sin duda de una política social. Algunos han denominado a ese modelo de desarrollo la política del cemento, pero cuando uno examina el impacto, el efecto en una ciudad en la que según cifras oficiales más del 40% de sus habitantes no comen 3 veces al día y solo el 0,1% lee un libro al año, según Barranquilla, ¿cómo vamos? Son unas estadísticas preocupantes. Hay mucho que invertir y siempre lo decimos en este programa, en cultura. La cultura no es solo el carnaval. Resaltamos la obra de nuestros creadores, las tradiciones que se destacan en nuestras fiestas, que son además patrimonio de la humanidad. Pero ¿dónde está el teatro? Aquí no nos vamos a cansar. Todavía la Mira de la Rosa tiene un letrero que dice en construcción y uno no ve un obrero allí siquiera mezclando cemento. ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde están las obras para desarrollar culturalmente, no solamente en nuestros museos que están en crisis y en ruinas? Algunos quebraron, como el Museo del Caribe. ¿Dónde está una política de diseño institucional
para superar los problemas. Sin embargo, este enfoque también debe llevarnos a que celebrar juegos como los Juegos Panamericanos, sin duda posicionan a la ciudad y deben ir acompañados, como muy bien nos lo dice el doctor Jairo Parada, de una política y de un modelo de desarrollo distinto en base al agua. A propósito del agua, cada vez más cara, a veces sale mona, en algunos municipios no está a las 24 horas del día y no hay que irse muy lejos porque en el mismo distrito de Barranquilla hay barrios donde no hay agua potable las 24 horas del día. Y el programa de gobierno a nivel nacional tiene como primer eje de esa potencia de la vida el agua potable. Doctor Amaranto Dantas, el impacto, ya no solo para Barranquilla, sino para el país, de la pérdida de estos Juegos Panamericanos. Es un asunto que ante tanta necesidad no tenía interés. Algunos dicen que con tanta hambre, con tanta desigualdad y con tanto problema, ¿qué va a estar el país preocupado en realizar juegos y en ser sede de justas de esta magnitud, cuando aquí hay que resolver problemas de inclusión, de equidad, de desigualdad, de empleo y de productividad? Por el contrario, esta pérdida de los juegos es un síntoma más de la ineficiencia en quienes dirigen las instituciones. Bueno, yo creo que la pérdida de los juegos, más allá de esas miradas políticas, de intereses particulares y demás, en mi caso particular, yo conversaba con unos colegas en la universidad. La experiencia internacional nos muestra a nosotros que los grandes juegos deportivos, mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Juegos de Invierno, Juegos Panamericanos, por lo general dejan pérdidas y déficits en las ciudades o países donde se llevan a cabo. No obstante, esa relación o esa asociación público-privada para llevar a cabo este tipo de juegos de gran importancia a nivel internacional. Entonces, como el profesor Jairo lo ha demostrado, Barranquilla tiene un déficit, un endeudamiento que supera los 2.3 billones, tiene vigencia futura por 1. y más billones y acaban de endeudar más a la ciudad con 3 billones. La pregunta era hasta dónde realmente Barranquilla tenía el músculo financiero y este gobierno a nivel nacional, que hay un déficit en el presupuesto, no está claro para el presupuesto del 2024, la parte de, en materia presupuestal, cumplir la regla fiscal por un lado, y en segundo lugar, hay un hueco de casi 20 billones en el presupuesto que se aspira a subsanar con las sentencias y el tema de la evasión en la DIAN, lo cual no está claro. Entonces eso nos muestra a nosotros de que fiscalmente y un juego de suma cero, en la economía no hay almuerzo gratis. Los juegos tenían esa condición, esas limitantes estructurales para llevar a cabo. Y paradójicamente, como yo les comentábamos con un grupo de amigos, paradójicamente, Barranquilla, luego de 16 años de un sector político reconocido a nivel nacional, muestra estas falencias fiscales y estructurales que paradójicamente ese grupo empresarial es donde más se ha expandido. Entonces, es una situación bien interesante esos dilemas para ver esa visión público-privada y en un juego de economía política, a quién beneficia esas relaciones sociales de producción, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Segundo, los juegos demuestran, y tengo que repetirlo, y hasta el cansancio de mis estudiantes a nivel de maestría y a veces en el doctorado, que el grave problema de este país es que no hemos logrado tener una cultura de formular políticas públicas. Yo recuerdo que un expresidente muy famoso decía que si él se volvía a elegir, solamente se preocuparía por hacer buenas políticas públicas.
uno puede entender que en sus 4 años de gobierno o las políticas públicas brillaron por su ausencia o no dieron los resultados previstos, ¿verdad? Entonces, en Colombia, a nivel territorial, las políticas públicas territoriales están establecidas, como todos sabemos, en el marco de la descentralización en los planes de desarrollo que en estos momentos se discuten y se aprobarán en junio en los 1000 y tantos municipios del país. Entonces la pregunta es hasta dónde, en esta magnitud de los Juegos Panamericanos, esa relación nación-territorio, esa coordinación de políticas, más allá del cambio de gobierno, las cosas, yo creería, con todo respeto, y pido excusas si estoy equivocado, que es la fragilidad institucional del Estado colombiano la que prácticamente echó por la borda lograr hacer los Juegos Panamericanos, que podían, como lo acaba de mencionar el profesor Jairo, ser un aliciente en términos de generación de empleo y ingreso en ese periodo, pero que no es sostenible para las condiciones de calidad de vida de los barranquilleros y barranquilleras. Entonces, seguimos teniendo pendiente esas 2 tareas en la estructura del Estado en Colombia, en un Estado descentralizado, la construcción de políticas públicas que realmente den respuesta desde las competencias constitucionales a un problema que en la agenda pública se considera que debe resolverse y que debe ser fruto de unos consensos mínimos y ser legitimado por los múltiples actores que hacen parte de ese problema que se pretende resolver. Y en segundo lugar, esa institucionalidad debe ir más allá de los cambios de gobierno y de tener una burocracia, en el mejor sentido de la palabra, lo suficientemente capaz y preparada técnicamente y un saber humano, un recurso humano cualificado que más allá de los cambios de gobierno entienda que hay unas funciones esenciales del Estado y que en este país se establece un Estado social de derecho que todos sabemos cuando habla de las cifras de que hay en Cartagena más de después de los últimos datos del DANE, del pulso social del DANE, nos hablan de casi más de 200.000 personas o 300.000 personas que solo comen 2 comidas al día. Si llevamos esa discusión a Cartagena, aquí tenemos el puerto más importante del Caribe, del Gran Caribe y de los 5 mejores puertos del país. Y se mueve casi el 60-70% de las exportaciones posteriores del país. Y eso es un logro de una concesión privada, pero la ciudad como puerto, los puertos a lo largo de la historia o en las ciudades con puertos se ha desarrollado la industria. Y en el caso de Cartagena, el puerto no ha logrado ese impacto. Ni siquiera en los planes de desarrollo de la ciudad se habla del tema de la defensa del mar y del agua en la ciudad. Además de las colisiones de competencia institucional entre DIMAR, Capitanía de Puerto, Ministerio de Medio Ambiente y la entidad institucional. Entonces yo pienso que mientras el país no haga una reingeniería institucional seria, rigurosa, por ejemplo, el papel de las CAP. Hace 20 años el país está en un debate si las elimina, las liquida, las reestructura, y tenemos un grave problema en el cambio climático, lo acaba de decir Jairo, en el caso del Atlántico no hay agua, en Bolívar tenemos más de 25 municipios sin agua y tenemos aquí toda una infraestructura acuática que nos dio la naturaleza que no hemos sabido utilizar. Entonces, es un problema de políticas públicas y de institucionalidad y sobre todo de que la sociedad civil sepa escoger los gobernantes. Desafortunadamente, y lo decía Julio, con esto quiero cerrar a Julio César, en Colombia no tenemos partidos políticos, con todo respeto. Tenemos microempresas electorales que son expertos en dar avales y hacer coaliciones, pero partidos políticos con una membresía, con una plataforma política ideológica que interprete la realidad de los jóvenes, de los afros, de los indígenas, de las víctimas del conflicto, del empresariado, esa membresía que tenga allí y una militancia que tenga esa plataforma de defensa, unos principios políticos ideológicos como hay en otros partidos, en otras democracias. En Colombia tenemos ese déficit hace más de 200 años. Y por eso, por ejemplo, uno se pregunta qué papel cumplen las asambleas departamentales. ¿Qué tipo de representación sobre el territorio tiene? Por ejemplo, ayer el ministro de Defensa y el gobernador actual de Bolívar convocaron un Consejo de Seguridad más en el sur de Bolívar. Y el sur de Bolívar es
la expresión de un Estado fallido en los últimos 40, 50 años, y allí tenemos minería ilegal, narcotráfico, 5 bandas criminales. Entonces, es decir, es la expresión de ese Estado que no ha logrado como tal en 200 años ser un Estado. Expresión de un Estado que tiene grandes desafíos y muchos problemas por resolver, pero aquí se está discutiendo sobre temas que pueden ser importantes, pero hemos desplazado lo urgente por lo superficial. Y las superficialidades entonces demuestran en sentido general que se ha perdido el norte tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. Y decimos esto porque es un problema estructural al cual nos hemos acostumbrado. La gente ya se resigna. Cuando usted ve a una mujer en la calle con un niño en brazos pidiendo comida, refugio, alimentos, cuando nuestros jóvenes se quieren ir del país porque no tienen opciones de trabajo y no hay una perspectiva que anime a nuestra juventud a creer en nuestra nación, a emprender, a innovar y, por supuesto, a encontrar empleos dignos con buenos salarios, sumado a lo que están diciendo muy acertadamente nuestros analistas hoy, un país donde no hay agua, ¿quién va a estar pensando en Fórmulas 1, por ejemplo? Y no estamos subestimando a que algún día alguna ciudad colombiana pueda ser sede de esos eventos, pero eso tiene que ir integralmente acompañado de la satisfacción de necesidades. A partir de este momento, sube todavía más la temperatura en el termómetro. Para ir concluyendo, hay un punto que no deja de preocupar: la crisis en el Ejecutivo. Se le exige celeridad a la Corte Suprema para elegir al fiscal general, pero parece que hay un terremoto permanente en el gabinete presidencial. Renuncia, por un lado, el viceministro del Interior, nada más y nada menos, quien articula la toma de decisiones del Ejecutivo con el Legislativo por diferencias con su superior jerárquico, que es el ministro del Interior. Renuncia, como lo acabamos de anunciar aquí, la ministra del Deporte, sin mencionar siquiera los Juegos Panamericanos. Eso es un asunto que no tenía ninguna importancia para esa cartera, y no lo digo solo por la ministra, por todos los que han estado ahí, porque cada uno tiene que responder y resolver los problemas que están bajo su competencia. Pero más allá de eso, todavía existen cargos como en el INVIAS, en la Supersalud, en el servicio diplomático sin proveer, y se le exige a algunos celeridad, pero la dinámica propia en la designación parece que va a paso lento en aquellas competencias propias en el caso del Ejecutivo. Por otro lado, el Congreso de la República hoy acaba de anunciar que va a hacer una moción de censura contra el ministro de Salud. Y aquí viene la pregunta para nuestros dos grandes invitados el día de hoy. ¿Cómo salvar esta crisis de gobernabilidad y de gobernanza? Es evidente que existe un plan desde los partidos que están partidos en terminar de reventar esto. Ya aquí no debemos tener medias tintas. Cada quien está defendiendo sus intereses, se está radicalizando el país y cada vez más avanza la polarización. ¿Cómo podemos superar esa polarización, esa división que fractura cada vez más a las instituciones y que impide que el gobierno de turno pueda diseñar y ejecutar políticas públicas, también por negligencia de los gobiernos? Porque el gobierno anterior se refugió en la pandemia. Está bien que fue una situación inusitada a nivel mundial y que tenía que concentrar la atención,
pero los otros problemas sociales, la economía naranja, y lo digo aquí con toda responsabilidad, parece que no llegó no a limón. ¿Será que este gobierno del cambio se quedó solamente en el cambio de los puestos? Doctor Jairo Parada, ¿cómo superar esta polarización y esta crisis institucional que es recurrente en nuestro país? Parece que tenemos problemas con el audio, doctor Jairo Parada. Lo escuchamos. No, yo no Lo escuchamos, doctor Jairo. No me oyen. Le escuchamos. Bueno, yo creo que el gobierno tiene problemas de gobernabilidad y de gobernanza. Son dos temas diferentes. En gobernanza tiene el tremendo problema de no haber podido estructurar una burocracia a nivel nacional que se articule bien con los territorios. Sobre todo porque el gobierno no tiene mayoría en el gobierno de los territorios. En las elecciones de octubre, los sectores de oposición avanzaron y muy pocos territorios han quedado bajo la mayoría política del gobierno. Pero los gobiernos en los territorios van a seguir por 4 años más cuando este gobierno ya esté terminando, y entonces toca trabajar con ellos. Luego, uno de los primeros errores que a mi juicio cometió el presidente fue reunirse solo con los gobernadores amigos. No había que dar esa imagen de exclusión de los demás sectores. Y el otro problema que tiene el gobierno es que no ha logrado un consenso político al interior del Congreso, no ha logrado abrir el camino para la aprobación de sus reformas, porque no solamente llamando a manifestaciones va a lograr el apoyo de la reforma. Tiene el gobierno una gran capacidad de llamar a manifestaciones, pero eso no va a definir el desenlace en el Congreso. Entonces, el problema es que nuestro sistema político, como bien lo dijo el profesor Amaranto, está completamente fracturado. Aquí hay ya el inventario llega a 37 partidos. Y eso sin meter los famosos movimientos sociales y de firmas, etc. Aquí cualquiera arma un partido y arma su tienda y arma su movimiento para recaudar votos y crear su mini empresa electoral. La reforma política no se ha hecho y se debe eliminar. Una democracia debe funcionar con 4 o 5 partidos máximo. No tiene por qué haber esta explosión de partidos y mini partidos que vemos en Colombia, sobre todo porque ya en el pasado pasamos por eso y ahora estamos volviendo. Entonces, en la esfera de la negociación, el gobierno, cuando va redefiniendo sus gabinetes, lo que hemos visto es un proceso de que hacen enroque sobre sí mismo y pierde el apoyo de sectores de centro izquierda o de sectores democráticos. Se va aislando, el mismo gobierno se aísla y cada vez gobierna con un reducido núcleo que es el que acompañó al presidente Petro en la alcaldía. Y resulta que tú no puedes manejar este país con el personal de la vieja alcaldía de cuando él fue alcalde de Bogotá. Es un país muy complicado y se necesitan personas que tengan una visión nacional. Y eso es lo que uno no ve en el gobierno, porque todos los nombramientos que se van haciendo desde hace varios meses son de personas muy cerca del presidente, de sus equipos particulares cuando él fue alcalde de Bogotá, pero no están representando a otras fuerzas ni el producto de un gran acuerdo político. Entonces el presidente ha hablado mucho del acuerdo político, pero no lo hace. Y ahora se empiezan las sesiones del Congreso y ahí se va a dar con los dientes porque todas las reformas van a estar en problemas. Ahora el escenario es todavía más difícil porque la oposición midió sus fuerzas en octubre y ellos avanzaron. Entonces va a haber una resistencia todavía mayor a los procesos de cambio. Porque el cambio social, como bien lo sabe el profesor Amaranto, per se genera resistencia. Y en este país uno podría decir que hay 2 sectores. Un sector que no quiere ningún cambio, que desea que todo siga igual en el status quo, y otro sector que piensa, en los cuales me incluyo yo, que se deben hacer reformas y se deben hacer
cambios, pero hay que saber hacer, hay que saberlos concertar. No es enfrentándose a los gremios, a los empresarios y a Raimundo y a todo el mundo, y que con un pequeño grupo vamos a salir adelante, una pequeña vanguardia, eso está condenado al fracaso. Entonces, yo le veo al gobierno problemas de gobernabilidad en el Congreso y problemas de gobernanza como gobierno, porque no hay una estructura del gobierno nacional que pueda mover los territorios. Entonces el presidente se queja, se siente aislado, se siente que no sale adelante, pero es que los simples cargos del gobierno nacional en Bogotá no definen esto. Este es un país de regiones, este es un país muy complicado de manejar. Entonces, en ese sentido, entre más se aísle el sector, yo lo que creo es, y yo creo que la gran mayoría de los analistas han coincidido en que este gobierno tiene una buena retórica, tiene un buen plan de desarrollo, pero ejecuta poco, no le va bien en la ejecución, no le va bien en mostrar resultados. Y de eso en política nosotros sabemos que no basta tener buenos discursos, sino hay que mostrar realizaciones. Y en realizaciones el gobierno no tiene mucho que mostrar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Jairo Parada, hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Bueno, entonces estamos dando ya por terminado. Así es, el doctor Amaranto Daniels, la misma pregunta, ¿cómo resolver esta crisis institucional? ¿Cómo superar esta situación que ya es coyuntural? Parece que cambian los actores, pero siguen los mismos personajes, los mismos problemas, cambia el lenguaje, cambia el discurso, pero seguimos sin agua, seguimos con las tarifas bien altas de luz, solo por mencionar los grandes problemas del país. Bueno, Julio César, yo creería que, agregando lo que decía el profesor Parado, aquí hay unas lecciones aprendidas para la izquierda, los movimientos alternativos progresistas. Primero, y es lógico, le ha costado mucho a la izquierda tener cuadros de gobierno directivos a nivel del aparato estatal, ministerio, porque es la primera vez que llega el poder un gobierno de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces le ha costado mucho. Segundo, esa oposición o el papel de los órganos de control a mucha gente que podría trabajar les limita a participar. Tercero, esa polarización que tú no permites escuchar al otro. ¿Cómo romper esas lecciones aprendidas, ese cuadro complejo? Las llaves las tiene el señor presidente, Jairo lo acaba de decir, y parece que se está cerrando a un grupo selecto, un cenáculo que desafortunadamente no tiene esa capacidad de interpretar un país de regiones como este. Una cosa es el Valle del Cauca, el Pacífico, una cosa es el Caribe, una cosa es la zona andina, la Amazonía y la Orinoquia. Mientras no se tiendan puentes entre esas estructuras de poder regionales frente a la nación y haya unos mínimos de consenso sobre determinados proyectos de envergadura, y ese mínimo de consenso implica priorizar, porque es que este país está pagando este año casi 95 billones de la deuda pública y el año entrante son 140 o 130 según el marco fiscal. Estamos pagando la pandemia, es el otro factor que hay que reconocerle a Petro, que le dejaron el país sin regla fiscal porque se abrió por la pandemia, o sea, la regla se suspendió. Entonces está pagando esas deudas que fueron costos altísimos. Y entonces lo que queda es el margen de manejo fiscal reducido y tiene que priorizar con los regiones y los territorios las obras de verdadero impacto regional, como lo planteó Jorge Iván González. Yo recomiendo leer hoy la columna. Jorge Iván fue mi maestro, trabajó en la Norte con Jairo. Jorge Iván González habla entre la facticidad y la validez, o sea, entonces, ¿cómo entender un buen plan de desarrollo que trata de rescatar? Pero el consenso y los acuerdos implica que el presidente Petro haga un análisis de hasta dónde realmente él tiene que hacer un viraje en esa visión del Estado que tiene esa visión, porque al paso que vamos, los costos van a ser mucho más altos para la próxima década.
porque el margen fiscal es reducido, la población política se agrava y las condiciones sociales se agravan más aún. Y si no tenemos esa perspectiva de mirar y buscar ese acuerdo mínimo entre las partes sobre unas reglas de juego claras, va a ser muy complicado. Gracias, Julio, por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Amaranto Daniels, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. La crisis institucional ya está tocando fibra. Y está tocando fibra porque no solamente ha llamado la atención de organismos internacionales como la ONU, la OEA, generando un debate interno sobre si en el caso del fiscal o de la designación del nuevo fiscal, la Corte debe tener celeridad. Ya lo hemos dicho aquí, se le exige rapidez a los demás y cuando a nosotros se nos exige rapidez, nos dormimos sobre los laureles. En ese sentido, la coherencia es clave en la actividad política, económica, social y judicial. La proporcionalidad entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la acción, entre la teoría y la práctica, es lo que demuestra la fortaleza de los liderazgos. Un verdadero líder se conoce por 4 cosas. La primera, la capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo toma sus decisiones? Si estas decisiones están soportadas en principios, en valores, si estas decisiones están soportadas en la doctrina política que nutre su discurso y su lenguaje, entonces llevará una correspondencia entre su pensamiento y su actuación. La toma de decisiones es fundamental. Segundo elemento, cómo se conforman los equipos de trabajo. ¿De quién se rodea el líder? Del recomendado, del amigo, del militante, de los camaradas, de los copartidarios o de los mejores. Si los mejores son militantes, son copartidarios, son camaradas, son revolucionarios o llámelos como los quiera llamar, entonces los mejores deben estar con usted. Eso es lo que distingue a un liderazgo. Tercero, un líder inspirador, transformador, que resuelva problemas, debe fijarse metas claras, no metas que estén en las nubes, inalcanzables, inaccesibles, cambiar al mundo cuando no es capaz de cambiar la propia casa. Es una fantasía que alimenta un discurso irrealizable. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son las intenciones? Eso debe tener un límite en el tiempo. Es un concepto básico de economía y de sociología que se llama planificación. Sin planificación, todo es improvisación. Y por último, el líder transformador inspira a otros a dar lo mejor de sí. Un sol rodeado de estrellas que brillan. El sol no tiene que opacar a las estrellas. No hay que tenerle miedo a las sucesiones, a los relevos, a las nuevas generaciones. Por el contrario, el líder tiene que ser un mentor de gente que le supere, porque la grandeza del maestro es la capacidad de sus discípulos, como hoy lo hemos visto en este programa con 2 grandes profesores que han formado generaciones de muy buenos discípulos. Allí está la clave. Es hora de encontrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, en fomentar liderazgos, en tomar buenas decisiones, en rodearse de los mejores, en encontrar esa coherencia del ejemplo y ser capaces de multiplicar la capacidad, no creerse más que nadie, ni el Mesías, ni el Salvador, cuando no se tienen resoluciones eficaces y efectivas. Desde aquí llamamos a todos a una nueva conciencia, a superar la polarización. La gente no quiere división, la gente quiere solución. Solución al problema del agua, solución al problema de la energía,
solución al hambre, a la inclusión, al empleo, es lo que esperan la mayoría de los colombianos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.